Hola, ¿cómo están el día de hoy? Vamos a hablar un poquito acerca del libro Cartas a Pedro, un poquito de los capítulos que leímos y pues el impacto que tuvo en nosotras y una reflexión como de lo que vimos durante los capítulos. Mi nombre es Elena. Mi Aranza. Y pues vamos a empezar. Pues para empezar me gustaría hablar acerca del capítulo 1, el cual se titula La base para ser psicoterapeuta, ¿no? En donde habla acerca de que justamente la base no es la técnica, sino el amor al ser humano. O sea, es decir, como esta conexión y esta empatía que hay contigo como terapeuta con el cliente, de entender que no es una técnica rígida, sino más bien es encontrar esta forma en la que la situación se manifiesta, ¿no? Y como humano poder empatizar con el otro y crear esta conexión tan importante que yo siento que debe de haber. Y pues hay una cita que dice, no se puede ayudar ni se puede arreglar lo del otro si antes no lo amamos, que a mí me resuena y me dice que justamente hay que aceptar, ya que pues sí, como tener esta noción de las cosas que pues sí, que muchas veces tal vez no nos gustan y así, pero entenderlas para así poder pues sí, ayudar a otras personas a que las entiendan y las acepten como nosotros lo hacemos. Claro, sí, me parece que es muy importante como tratar de tener este contacto, y me parece que una buena forma para empezar, como teniendo esta confianza y esta apertura, tanto cliente como terapeuta o como psicoterapeuta, pues se evidencia mucho en el capítulo 3, ¿no? Llamado El modo de hacer sentirse bienvenido. Y quiero hacer hincapié en esta frase que a mí me resonó mucho, que es: lo mínimo que le debemos es una sonrisa de bienvenida, una mirada de verdad. Porque pues al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, somos dos humanos interactuando. A pesar de que nosotros estamos acompañando un proceso, no quiere decir que vayamos a ver a la gente con cara de lástima o que los veamos como inferiores. Creo que la forma en la que te diriges a una persona como primer contacto es muy importante para determinar cómo esto puede desarrollarse en futuras sesiones o simplemente en la primera conversación que se tiene con la persona. Claro, y con esto que me dices en el capítulo 5, perdón, el terapeuta tonto, entre comillas, pues yo lo relaciono cuando, por ejemplo, un terapeuta quiere, o sea, no sabe equivocarse y en vez de eso prefiere decir cosas que no son. O sea, yo quiero con este capítulo recalcar la importancia de siempre, si no sabes, preguntar, ya que pues al final también somos humanos y nos vamos a equivocar, y yo considero que es mucho mejor el hecho de decir, necesito ayuda con esto, a simplemente seguir y afectar al paciente, porque pues nosotros tenemos esa responsabilidad, y al final que el cliente la esté cargando me parece algo súper irresponsable. Y en esta cita de le importa más el paciente que lo que el paciente piensa de él, me resuena mucho, porque justamente no se trata de nosotros, se trata del paciente. No importa cómo nos vea él, no importa la apariencia que queramos dar, sino lo que importa es cómo va a enfrentar su situación el paciente y cómo le va a aportar lo que hacemos nosotros hacia él. Sí, estoy súper de acuerdo. Creo que damos mucho peso a este tipo de ideas o pensamientos, y creo que en el capítulo 6 complementa muchísimo la idea que compartes ahorita, que es los miedos del terapeuta. Y creo que todos hemos tenido ese miedo, ¿no? De llegar y regarla, o sea, no hacer las cosas como nosotros esperamos, estas expectativas que nosotros sembramos en nosotros mismos. Y bien dijiste tú, o sea, no se trata del trabajo que nosotros hagamos, sino el acompañamiento que brindamos al cliente. Y pues justo esta frase que dice, ¿no? Lo importante al inicio es que yo confíe, aunque él no confíe todavía. Para que la persona se pueda soltar, para que la persona se pueda abrir, creo que es muy importante la imagen que reflejamos a las personas. No con el afán justo de sobrepensarlo, pero sí de pensar: para que alguien me tenga confianza, yo tengo que confiar en mí mismo. Claro. El trabajo empieza con uno mismo para poder ser coherente, para poder entregar lo que la persona se merece. Entonces, es normal tener miedo, es normal pensar que a veces no lo vamos a hacer perfecto, pero justo esta búsqueda de perfección es la que nos hace, o sea, es como una piedrita en el zapato que nos aleja del contacto con el cliente. Sí, pues esto justo que me dices de que, o sea, esta pedrita que nos aleja del contacto, me hace recordar mucho en el capítulo 8, que se titula Casos en que desee no ser terapeuta, porque justamente, o sea, no se trata de arreglar, se trata de estar ahí. Y a veces, en este capítulo habla mucho acerca de cómo muchas veces queremos salvar, o sea, tenemos este complejo de tengo que salvar, tengo que ayudarlo, cuando no siempre tiene que ser así, a veces solo es estar, o sea, solo acompañarlo en su proceso. Muchas veces es lo único que necesita el cliente, ser escuchado y poder expresarlo. Y pues con este capítulo rescato esta cita que dice: gracias Elisa por enseñarme a estar cuando mi instinto era huir, de que muchas veces cuando no sabemos qué hacer y queremos salvar, pero no sabemos cómo queremos retirarnos, queremos simplemente como dejarlo,
pero no se trata de eso. Se trata de justamente hacer lo contrario, quedarnos, escuchar y pues acompañar. Sí, precisamente, y creo que eso que dices tú, estar, es importante y lo rescato porque en el capítulo 11 llamado Fechas Especiales dice una frase como la sensación de bienestar viene de la capacidad de agarrarse a lo que sea para ser feliz. Y entonces creo que sirve como una gran herramienta para poder reconocer que las experiencias, ciertas situaciones, ciertos escenarios, como lo es un cumpleaños, como lo es la Navidad, fechas especiales, son especiales porque nosotros los dotamos de ese significado. O sea, no, para nosotros son especiales porque significan algo. Y entonces creo que es importante reconocerlas para poder acompañar al paciente y poder respetar y honrar el significado que le dan. Sí, claro. Y con esto me hace, o sea, recordar mucho este capítulo 14, que se llama Contando Historias, que habla acerca de cómo las historias y las metáforas son herramientas muy buenas. Y esto porque muchas veces estas experiencias, por ejemplo, en estas fechas especiales que tú mencionas que pasamos, nos ayudan mucho, o sea, en la forma en la que pues nos hacen recordar cómo nos sentimos y las cosas importantes que sucedieron y que nos afectaron de alguna manera, ¿no? Y pues en esta cita de a veces las pequeñas cosas podemos, a veces a las pequeñas cosas podemos aferrarnos para seguir viviendo, a mí me resuena mucho porque justamente, o sea, estas pequeñas cosas, estos pequeños momentos de felicidad, tristeza, de cualquier emoción, nos recuerdan que estamos vivos y nos hacen como, pues sí, o sea, recordar que somos personas y que estamos viviendo estas situaciones de diferentes maneras. Sí, estoy súper de acuerdo. Por otro lado, hablando un poquito como del capítulo 13, me gustó muchísimo este capítulo porque se llama Cuando conviene no escuchar. Y pues es un capítulo que te habla de que las palabras no solo tienen significado, también tienen significado nuestros movimientos, nuestros silencios, pues sí, nuestra experiencia corporal, no somos ajenos a ello. Y creo que en terapia o en sesiones de orientación es muy importante también reconocer a la persona como un individuo completo. Esto que decía, ¿no? El ser humano es más allá, es más que la suma de sus partes, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con esta frase, pero poder reconocer la suma de sus partes, poder reconocer sus silencios, poder reconocer estos momentos que a lo mejor para nosotros no tengan significado, pero darles importancia es lo que hace la gran diferencia para poder acompañar a la persona. Y justo en este capítulo hay una frase que me gusta mucho que es agudizaba mi mirada en sus movimientos, en sus silencios, en sus respiros, porque incluso en esos silencios, en esos respiros, la persona, el cliente, se da cuenta de muchas cosas. Y es en ese momento en el que reflexiona. Sí, justamente como dices, o sea, a veces el cuerpo habla más que las palabras, ¿no? Y esto me recuerda al capítulo 12 que se llama El préstamo de las palabras, que es cuando muchas veces el cliente no sabe qué decir. Sin embargo, o sea, tú como terapeuta le prestas una palabra y a veces le resuena y lo ayuda a entrar como en este estado de sincronía donde empieza a contar todo lo que piensa, lo que siente y le hace razón, le hace sentido. Entonces esto me recuerda a, o sea, como terapeuta a veces tenemos que ayudar a nombrar lo que no se puede nombrar, lo que simplemente está ahí y el cliente no se da cuenta. Y pues esta cita que dice, el modo de aliviar una emoción es mediante la palabra, me resuena mucho porque justamente a veces el expresarlo por una palabra cambia todo. O sea, es como un impacto muy fuerte. Y pues pues sí, usar dibujos, escrituras o lo que sea muchas veces nos ayuda a encontrar esa palabra que necesitamos para expresarnos. Hay que ser pacientes, no todo va a salir así de sencillo, ¿no? Sí, claro. Esto que dices de ser pacientes es súper importante porque justo en el capítulo 16 titulado Cosas sueltas es de lo que habla. O sea, es un proceso. La terapia es un proceso, el crecimiento es un proceso y el acompañamiento también. No podemos abarcar todo durante una sesión de intervención, de orientación. Todo lleva sus pasos, todo lleva su tiempo, cortar por la línea de puntos. Entonces, a mí me parece muy importante que menciones esto porque así es, o sea, bien lo mencionaste al principio, nuestra función no es resolverle nada a nadie, nuestra función es acompañar y ese acompañamiento es parcial, es pausado, tiene un momento que vivirse, hay que hacernos consciente de esto y justo de la mano de esto, pues la frase de toda sesión
no alcanza para trabajarlo todo. La terapia es un proceso. Creo que así como es un proceso para ellos, es un proceso para nosotros. Y el querer resolverle algo, nada más anula ese proceso. Sí, a mí justo me hace mucho sentido esto que dices. Y pues ya justo para cerrar, a mí la autora, con todo esto que acabamos de hablar, me habla acerca de que hay que tener un trabajo personal nosotros como terapeutas para no usar al paciente como un remedio a nuestros problemas, a nuestras carencias. Tenemos que saber bien qué queremos y conocernos para realmente poder ayudar. Sí, estoy de acuerdo. Y también algo que propone es la autora, me gusta mucho esto de propone un terapeuta con piel que ama y sonríe. O sea, al final de cuentas, bien lo dijiste tú, no somos robots, no estamos programados y no tenemos que ser perfectos. Reconocer esto ayuda a que el paciente también se dé cuenta de esto, de que no es perfecto y no tiene que hacer todo bien. Y nos ayuda a verlo como un individuo con errores y con aciertos, ¿no? Y esta flexibilidad de pensamiento, y pues nos prepara para poder acompañar a las heridas, los procesos y los duelos. Sí, justamente, me parece muy acertado. Así es. Y pues ya, por último, invitarlos a que lean este libro. Es muy bonito. Y yo considero que justamente este libro no se lee con la mente, se lee con el corazón. Desde tú como persona y ser humano. Así es. Gracias.